Bien, para terminar con la unidad 1, me gustaría darles un videíto con algunos conceptos. Ya algunos de ustedes con algunas preguntas que fueron haciendo les adelanté, pero bueno, son algunos conceptos para generalizar y redondear algunos temas. Bien, el primer concepto que quiero definir, quiero que les quede claro, es el de restricción. Es algo que lo vamos a usar mucho en la materia, ¿tá? Es una terminología que le doy yo, ¿verdad? O sea, pero que me parece que ayuda a entender varios temas. A ver, supongamos, estamos en R3, tenemos los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z. Y entonces, si yo les digo que me den un punto de ese espacio tridimensional, ustedes van a poder elegir cualquier valor de X, cualquier valor de Y, cualquier valor de Z, porque no hay ninguna restricción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, yo voy a agregar una restricción. Voy a decir, me tienen que elegir un valor, un punto de este espacio tridimensional, pero con la condición, por ejemplo, de que X sea igual a 6. Les estoy dando una restricción. ¿Qué es una restricción? Una ecuación. X igual a 6 es una ecuación como podía ser la ecuación X más Y más Z igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Es una restricción, es una ecuación. Ya no pueden elegir cualquier valor de X, Y y Z. Tiene que ser un valor donde la X vale 6. Entonces, si vamos al gráfico, eso quiere decir que yo puedo elegir cualquier valor del sistema, ¿tá? Que mantenga el valor de X, tanto paralelo al eje Y como paralelo al eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que lo que voy formando no es nada más ni nada menos que un plano. Es decir, en R3 una restricción me limita a valores de un plano. Por eso la ecuación, una ecuación, me determina un plano. Repito, esto podría haber sido x más y más z igual a 2 y sería otro plano, es una restricción. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora yo voy a agarrar y voy a decir que agrego otra restricción. ¿Cuál va a ser esa restricción? Por ejemplo, y igual a 4. Es decir, que ahora estoy dando dos restricciones, estoy diciendo dos condiciones simultáneamente, son dos ecuaciones. Es decir, que de todos los puntos que ustedes podían elegir del plano que habíamos dicho antes, ahora me voy a tener que quedar con los que además mantienen el valor de i igual a 4. Es decir, ¿tá? Es decir, este punto que está acá, y eso sí, z puede cambiar, es decir, que este punto va hacia arriba, paralelo al eje z, y hacia abajo. Es decir, que dos restricciones, dos ecuaciones, me generan una recta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener la recta. Entonces, fíjense que cuando definíamos una recta, nosotros podíamos escribirla de la forma x igual a y igual a z. Esta era una de las formas de escribir una recta, donde en realidad lo que puedo decir es que son dos ecuaciones. X igual a y es una ecuación, x igual a z es otra ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, dos restricciones van a ser determinadas por dos ecuaciones y eso me va a dar una recta, me va a definir esa restricción una recta. Y si yo a su vez a todo esto le agrego otra restricción, que por ejemplo es z igual a 2,
Yo ahora, de todos los posibles valores, me tengo que quedar con el que me da también z igual a 3. Es decir, que me quedé con un punto. ¿Se entiende? Es decir, si yo quiero cumplir las tres restricciones, voy a tener un único valor de x que es 6, un único valor de y que es 4 y un único valor de z que es 3. Me define un punto. ¿Se entiende? Entonces, el concepto de restricción es eso. Las ecuaciones me generan restricciones. Esas restricciones me van a acotar mis posibles soluciones. Entonces, una ecuación, mejor dicho, ninguna ecuación, tengo todo R3 para elegir. Una primera ecuación me va a decir, ahora te puedes quedar con un plano de todo el espacio R3. Lo que llamamos tiene dos dimensiones. De 3 dimensiones de elección, ahora tengo 2. Si agarro una segunda restricción, ahora me voy a quedar con los valores que hay en una recta. Y si le agrego una tercera restricción, voy a tener solamente un punto para elegir. Algo que voy a agregar a esto, que tengan que cuidado, que a veces el número de ecuaciones no me limita realmente en la misma proporción. Por ejemplo, para que sea sencillo, yo acá puedo decir que una ecuación es x igual a 6. Otra ecuación puedo decir que es y igual a 4. ¿Estamos de acuerdo? Y si después, por ejemplo, agrego una tercera restricción que es x más y igual a 10, fíjense que esta restricción en realidad es una combinación de estas dos, es la misma. Si yo sumo estas dos ecuaciones, obtengo esta ecuación, es decir, que esta ecuación es lo mismo que tener una de estas dos, dicho de otra forma. Si yo agarro y hago x igual a 6 y después pongo que x más y es igual a 10, esto que está acá y esto que está acá en realidad es lo mismo. Parecen restricciones diferentes, pero no estoy dando la misma restricción. Entonces, si bien acá parecía que tenía 3 restricciones, en realidad lo que tengo es 2, porque una es redundante. ¿Tá? Esto es lo que pasa cuando ustedes vieron en el ingreso sistemas de ecuaciones, se acuerdan que había sistema compatible indeterminado. ¿Tá? Entonces, normalmente si yo te doy 3 ecuaciones, 3 incógnitas, tendría que ser 3 ecuaciones, 3 incógnitas, un sistema compatible determinado, es decir, una única solución. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando las 3 ecuaciones son lo que se llaman linealmente independientes, están separadas y no son redundantes. Ahora, si te doy 3 ecuaciones, pero una es redundante con respecto a las otras dos, me quedaba, ¿se acuerdan cuando resolvían el Gauss? Le quedaba la última fila toda en cero, y lo que genera eso es un sistema compatible indeterminado, o sea, muchas soluciones, porque en realidad tengo dos restricciones. Eso después vamos a ver más adelante que lo que estaban obteniendo ahí cuando era un sistema compatible indeterminado era normalmente una recta. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la unidad de sistema de ecuaciones. Bien, eh, otra forma de ver esto es en el sentido opuesto, recorrerlo en el sentido opuesto, es decir, voy a arrancar de un punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto, vamos a definir el punto 2, 4, 4, ¿tá? O sea, te estoy dando tres restricciones, ustedes tomarían el valor de x igual a 2. Vamos a cambiar el color. Eh, el valor de x igual a 2, paralelo al eje y, el valor de y igual a 4, paralelo al eje z, y luego que tienen esto, como z vale 4, tendrían que subir 4 lugares, esto sería paralelo al plano XY, ¿tá? Voy a tratar de hacerlo más o menos. Entonces, esto que está acá sube y me está generando un punto. Es decir,
si yo les doy un punto definido con tres restricciones, lo que voy a obtener es justamente un punto. Ahora, supongamos que yo a esto le doy un grado de libertad. A ver, vamos a decir que ahora lo que yo quiero graficar es 2, 4, pero el tercer valor, en vez de decir que es 4, o sea, en vez de fijarlo, voy a decir que es z. Quiere decir que la tercer componente, el tercer valor, lo puedo elegir arbitrariamente. ¿Eso qué quiere decir? Este punto que teníamos antes definido, el 2 y el 4 sigue estando, pero el valor de z puede variar, puedo elegir el que yo quiero. Yo lo que digo es como hacer que este punto empiece a subir y bajar. ¿Se entiende? Porque ahora este punto puede cambiar el valor de z. Entonces, lo que me va a quedar es una recta. ¿Se va entendiendo? O sea, como le agregué un grado de libertad, que sería lo opuesto a darle mayor cantidad de restricciones, lo que obtengo es esta recta. Bien, y una vez que tengo esta recta, lo que puedo hacer es agregar otro grado de libertad. Por ejemplo, decir, x tiene que seguir valiendo 2, pero ahora el 4 es un grado de libertad, o sea, puede valer y z sigue valiendo z. ¿Esto qué es? A esta recta que teníamos en celeste, ahora la puedo desplazar según el eje Y. Es decir, esta recta puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. ¿Se va entendiendo? Es decir, que la recta la desplacé en forma paralela al eje Y. Es decir, que lo que me quedó es todo un plano. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, de algo que era completamente acotado, que estaba restringido en las tres direcciones y era un punto, si le voy agregando grados de libertad, voy agrandando mi conjunto solución. Y por supuesto queda lo que sería el último caso, que sería directamente 3 grados de libertad, x, y z, donde tengo todo el espacio, ¿se entiende? Dicho de otra forma, si yo les digo, elijan un punto tal que x valga 2, y valga 4 y z vale 4, ustedes no tienen otra que elegir un punto. Ahora, si yo les digo, elijan un punto donde x vale 2, la y vale 4 y z puede ser cualquier valor, ustedes van a poder elegir un punto cualquiera de la recta celeste. Y si yo después les digo, elijan un punto donde x vale 2, la y puede valer cualquier cosa y la z puede valer cualquier cosa, ustedes van a elegir un punto cualquiera del plano rojo. Y por último, si yo les digo, elijan un punto donde x y z pueden valer cualquier valor, ustedes van a poder elegir un punto de todo el espacio. ¿Tá? Bueno, ahí es grado de restricción, grado de libertad, antes lo habíamos visto como grado de restricción, básicamente es el mismo concepto visto en una dirección o en la otra. Bien, otro concepto que quiero que fijen es el siguiente. Esto también varios de ustedes me lo estuvieron preguntando. Se los he comentado, muchos de ustedes me han escuchado en el grupo de Telegram, sobre todo, que me preguntaron la explicación, pero ahora lo quiero generalizar. A ver, ecuación de un plano. X más y menos z menos 1 igual a 0. ¿Qué significa que esto es un plano? Bueno, que todos los puntos del espacio que cumplan con esta ecuación van a pertenecer a ese plano. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que x vale 1, que y vale 1 y z vale 1, me queda 1 más 1, 2, menos 1 menos 1, 0, verifica, es decir, que el 1, 1, 1 forma parte del plano. ¿Estamos de acuerdo? Yo tranquilamente podría poner, por ejemplo, acá
también x igual a 2. Si x vale 2 y pongo que y vale 1, estos dos van a estar fijos, porque como les decía recién, tengo un grado de libertad. Entonces, perdón, tengo 2 grados de libertad. Tengo una restricción, tengo 2 grados de libertad. X vale 2, la Y vale 1, pero ahora la Z no puede valer cualquiera. 2 más 1 es 3, que le voy a restar 1. Al restarle 1 me va a quedar un 2. Yo quiero que todo valga 0. ¿Qué quiere decir? Que la Z tiene que valer 2. Entonces, este también va a ser un punto que pertenece a ese plano, porque 2 más 1 es 3, menos 2 es 1, menos 1, 0. Entonces, cualquier punto, por ejemplo, podemos poner acá el 0 en X, 0 en Y si este vale 0 y este vale 0, como todo esto tiene que valer 0, voy a tener que decir que tengo el menos 1. Entonces, el punto 0, 0, menos 1 también pertenece al plano. Y básicamente cualquier punto que cumpla con esta ecuación pertenece a este plano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora yo a esta ecuación lo que voy a hacer es multiplicar a toda la ecuación, por ejemplo, por el número 2. Si yo la ecuación la multiplico por el número 2, lo que me va a quedar es 2x más 2y menos 2z menos 2 igual a 0. O sea, es una ecuación diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre? A ver, reemplacemos el 1. Si yo acá pongo un 1, pongo un 1 y pongo un 1. ¿Qué me queda? 2 más 2 menos 2 es igual a 0. Quiere decir que el 1, 1, 1, al igual que antes, pertenece, cumple y pertenece al plano, vamos a llamarlo plano pi a esto. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner acá pi. ¿Se acuerdan que la definición de plano era con los dos puntos? ¿Estamos de acuerdo? A ver, probemos con este. Pongo el 2, 1, 2. A ver, si yo acá pongo un 2 me va a quedar un 4. 4 más 2 es 6. Menos 2 por 2, o sea, menos 4, menos 2 me da 0. Quiere decir que el 2, 1, 2 pertenece al plano pi. Y vamos a probar este. Si yo pongo el 0 en x, el 0 en y un menos 1 en z, me queda 0 más 0 menos menos, me queda más 2 menos 2 igual a 0. Quiere decir que este punto también pertenece al plano pi. Es decir, que los tres puntos que pertenecían al plano definido con esta ecuación también pertenecen a esta ecuación. Es decir, que es el mismo plano, es la misma restricción. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en una cosita. Si yo analizo acá el vector normal del primer plano, el vector normal, va a ser igual a los que multiplican a x y z, que va a ser el 1, 1, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y acá el vector normal va a ser el 2, 2, menos 2. Uno podría decir, ah, pero tienen distinto vector normal. Está bien, pero a mí, desde el punto de vista del plano, el vector normal no me importa por su módulo. O sea, estos son dos vectores que tienen módulo diferente. ¿Estamos de acuerdo? Este que está acá, el módulo es raíz de 3 y este que está acá es raíz 2, 4, 6. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, 4, 8, 12. Entonces, los dos vectores, este lo voy a llamar normal 1 y este lo voy a llamar normal 2, los dos vectores normales tienen distintos módulos, son vectores distintos. Pero desde el punto de vista de plano, el vector normal me sirve para ver, digamos, el ángulo de inclinación que tiene el plano, pero no para los puntos que cumplen eso. ¿Por qué? Porque lo que me hace cumplir, lo que me da la garantía de estar en un plano dado es
el término independiente, y yo el término independiente lo cambié, lo modifiqué en forma proporcional a lo que modifiqué el vector normal, por lo tanto cumplo la misma condición. Entonces, estas dos ecuaciones representan el mismo plano, ¿tá? A pesar de que el vector normal es distinto, módulo distinto, pero el vector normal a mí lo que me interesa no es su módulo para definir el plano, sino su ángulo, su inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con una recta. Fíjense, nosotros acá tenemos la recta definida como, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, que equivale a un punto de la recta. En realidad es el vector que va del origen a la recta, pero nosotros hablamos que es un punto, pero esto es un vector, porque no puedo a un vector, porque el lambda por el 1, 1 menos 1 sí es un vector, es el vector director de la recta, no le puedo sumar un punto, tengo que sumar un vector. Pero bueno, ese vector está medido, está referenciado al origen. Entonces, las componentes del vector van a coincidir con las coordenadas de un punto del plano. Entonces, decir que el 1, 2, 3 es un vector o es un punto no va a tener mucha diferencia. Bueno, a ver, quiero encontrar un punto de esta recta. Una forma, cuando tengo escrita a la recta de esta forma, es darle valores a lambda. Por ejemplo, yo puedo decir que lambda vale 0. Si vale 0, esto va a ser definida la recta, vamos a decir que esto es la recta R. ¿Tá? Así que esto es la recta R. Voy a decir que el 1, 2, 3, ahora sí es un punto, ¿tá? Pertenece a la recta R. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo podría, ¿esto qué es? Con lambda igual a 0. Ahora yo podría decir que lambda es igual a 1. Si yo digo que lambda es igual a 1, me va a generar otro punto, que va a ser 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y 3 menos 1 es 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, que esto que va a ser otro punto que pertenece a la recta R. Puedo tomar otro valor, vamos a poner ahora lambda igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me va a quedar 1 más 2 va a ser el punto 3, o la coordenada 3. 2 más 2 va a ser 4. Y por último, me queda 3 menos 2, que va a ser 1, que esto también va a ser un punto que pertenece a la recta. ¿Hasta acá me sigue? Bueno, fíjense en lo siguiente. Yo puedo armar una recta, vamos a llamarla R', ¿tá? Que va a tener una componente X, o valores X y Z, mejor dicho, iguales a. Como punto, en vez de agarrar el 1, 2, 3, voy a agarrar, por ejemplo, el 3, 4, 1. 3, 4, 1. Más, por ahora voy a poner lambda, ahora eso después lo voy a aclarar. Y acá vendría el vector director. ¿Cómo voy a calcular ese vector director? Lo voy a calcular de esta forma. Voy a agarrar dos puntos de la primera recta y voy a hacer la diferencia. ¿Tá? Entonces, agarro estos dos puntos y lo que voy a hacer es, por ejemplo, el 3, 4, 1 menos 3, 4, 1 menos el 1, 2, 3. ¿Tá? Es decir, si yo tengo una recta donde tengo un punto por acá y otro punto por acá y hago la diferencia entre los dos puntos, ¿se acuerdan que lo que obtenemos es el vector que va
de un punto al otro. Eso es lo que estoy haciendo acá. Un vector paralelo a la recta, es decir, un vector director de la recta. Si hago esto me va a quedar 3 menos 1 es 2, 4 menos 2 es 2 y 1 menos 3 es menos 2. Es decir, que acá voy a poner el 2, 2 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en lo siguiente. Si yo digo que lambda es igual a 0, lo que me va a generar es el punto 3, 4, 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo doy, por ejemplo, lambda igual a menos 1, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que se me va a generar el punto 3, lambda vale menos 1, me queda 3 menos 2, me queda 1. 4 menos 2, me queda 2. Y 1 menos, recuerden que este era un menos, ¿verdad? 1 por menos 2, menos 2. 1 menos 2, me queda, perdón, menos menos me queda más. 1 más 2 me queda 3. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que es el mismo punto que teníamos acá. O sea, este punto es este que está acá. Este punto es este que está acá. Es decir, que es la misma recta. Obvio, yo había tomado estos dos puntos que eran los mismos puntos. El tema es el siguiente. Lambda igual a 0 me genera el 1, 2, 3. Ahora lambda igual a 0 me genera el 3, 4, 1. Entonces acá lo que conviene decir es que esto es lambda prima, lambda prima, lambda prima. O sea, es distinto parámetro. Y esto es lo otro que yo quiero que quede bien claro acá. Yo tengo muchas formas de representar la misma recta. ¿tá? Y fíjense que a simple vista, esta ecuación que está acá y esta ecuación que está acá, no me doy cuenta que es la misma recta. En el tema que vimos antes, el plano es multiplicar por una constante. Entonces yo a simple vista me puedo dar cuenta que es el mismo plano. Es fácil darme cuenta de eso. Acá ya es más complicado. Ya no es tan fácil porque sí puedo darme cuenta a simple vista que los vectores son paralelos. El 1, 1 menos 1 y el 2, 2 menos 2 es a este vector multiplicarlo por 2. Al primer vector lo multipliqué por 2. O sea, es un vector paralelo. Eso, por lo menos me doy cuenta que son dos rectas paralelas. Pero como el punto que yo agarro puede ser cualquiera de la recta, a simple vista no voy a saber si es la misma recta o una recta paralela. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Alguno de ustedes me preguntó en el grupo de Telegram y le dije que una solución es lo que hice acá, buscar dos puntos de la primera recta y buscar dos puntos de la segunda recta. Si coinciden dos puntos, o sea, buscar un nuevo lambda en la otra recta, quiere decir que estamos hablando de la misma recta. Otra posibilidad que es ver el vector director. Si el vector director es paralelo, busco un punto. Si tengo vector director paralelo, lo mismo que antes, igual que en el plano. El vector director, al igual que el vector normal, su módulo no me importa. Esto que tiene acá tiene módulo 3 y este que está acá tiene módulo 12. ¿Está? Estamos de acuerdo con eso. Pero si bien el módulo de los dos vectores cambia, son dos vectores paralelos. Y el vector director, al igual que el vector normal, lo que me interesa es su dirección, no su módulo. Bien, pero a diferencia que en el plano tenemos el punto que va a ser un poquito más complicado de darme cuenta a simple vista, pero bueno, reemplazando uno u otro. Y destacar eso, que el concepto de lambda, del parámetro, yo puedo cambiarlo. Es más, con esto que vimos acá, yo puedo armar una tercera recta, una tercera ecuación, vamos a llamarlo R segunda, que va a ser X, Y, Z,
acá elijo un punto cualquiera, vamos a elegir el otro que teníamos que nos quedó, que es el 2, 3, 2, que es también un punto. Dejo para que ustedes traten de ver qué valor de lambda prima me genera el 2, 3, 2. Tengo que poner acá el 2, el 3 y el 2, me queda un sistema de ecuaciones con una sola incógnita que es lambda prima y tres ecuaciones, averiguo cuál es el valor de lambda prima. Y acá vamos a decir más, eh, vamos a llamarle lambda segunda, y esto que está acá, vamos a poner un vector paralelo cualquiera que es multiplicar a esto por una constante. Por ejemplo, podemos poner el menos 3, menos 3, 3, o sea, multipliqué por menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en una cosita. Esto que está acá, que es lambda prima, yo podría sacarle, eh, a ver, dividir todo este vector, dividirlo, o sacarle factor común, mejor dicho, el 3. Sacándole factor común el 3, me quedaría que esta ecuación R segunda es x, y, z igual a el 2, 3, 2 más, ahora podría poner acá 3 lambda segunda que multiplica al menos 1, menos 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces yo acá podría decir que esto es un nuevo parámetro. A esto que está acá le podría decir, bueno, para ya no llamar, seguir trabajando con lambda, alfa. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Cambié mi vector director, el módulo del vector director, pero sigue siendo en la misma dirección, porque el menos 1, menos 1, 1, el menos 3, menos 3, 3, el 2, 2, menos 2, el 1, 1, menos 1, son todos vectores paralelos. Y yo, para definir a la recta, necesito un vector paralelo. ¿Tá? Lo que me va a definir después de todas esas rectas posibles con esos vectores directores, con qué recta quedarme es el punto, que también pueden ser puntos distintos, pero todos tienen que pertenecer a la misma recta para estar hablando de la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y un último comentario que me gustaría hacer referencia tiene que ver con este GIF, que me pareció muy interesante para transmitir la idea. Eh, Esto tiene que ver ya mucho con las materias básicas. Yo siempre les digo a los chicos, hay veces que, o uno de los problemas que se enfrentan al ingresar a la facultad es que según la carrera que eligieron, hay materias básicas que le encuentran mayor sentido, menor sentido, porque lo van a aplicar, no lo van a aplicar, es algo que se aplica en forma directa a una materia, a una carrera o no. Y yo siempre lo que digo es que quitando el conocimiento que pueden adquirir de cada una de las materias de ciencias básicas, que, repito, según la carrera, algunos lo usarán más, otros lo usarán menos. Es importante para mí destacarles que, digamos, las materias básicas también les dan un entrenamiento para que, digamos, el cerebro, la cabeza empiece a pensar como ingeniero. Una de las cosas que pasa con con álgebra, es que tenemos que trabajar en tres dimensiones, pero nosotros estamos dibujando todo esto en el plano, no lo estamos dibujando realmente no lo estamos haciendo en tres dimensiones, ¿está? O sea, tanto la pantalla de la computadora como la hoja de papel o la hoja de un libro que ustedes lean, están viendo algo en dos dimensiones, que su interpretación que le tienen que decir al cerebro, pensalo, imagínatelo
como algo que tiene tres dimensiones. Ese eje X que está en el mismo plano que el eje Y y el eje Z, ustedes tienen que imaginárselo que sale de la hoja, que sale de la pantalla. Bueno, eso es un entrenamiento que es convencer al cerebro de una cosa o la otra. Por eso me gusta este GIF, que como bien dice ahí, según cómo ustedes piensen, hace que el tren tenga una dirección u otra, ¿verdad? O sea, el tren ese, según cómo lo piensan, lo pueden ver salir de la pantalla o entrar hacia la pantalla. ¿Eso por qué? Porque le dicen al cerebro cómo pensar. Y estoy seguro que sea cual sea la ingeniería que ustedes elijan, van a tener que hacer eso. De decirle, mira, esto no lo ves, esto no podés darte cuenta cómo es, porque no lo ves de esa forma, pero tenés que saber que funciona así y tenés que deducir las conclusiones. Otras cosas que vamos a ver también en álgebra es el tema de diseño. Después cuando vayamos más adelante en la materia, vamos a ir viendo que sí, seguro que según la carrera van a tener que diseñar distintas cosas y mucho no tengan que usar álgebra para esos diseños. Pero nosotros vamos a diseñar cosas. Por ejemplo, un plano, lo que vimos recién, una recta. Si yo les digo que consigan que determinen la ecuación de una recta que cumpla con tal, tal y tal cosa, ya vimos que tenemos muchas posibles soluciones. Bueno, en diseño ocurre eso. Ustedes van a tener que buscar distintos criterios porque van a tener grados de libertad, no, no tienen justo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, y entonces en algún momento van a tener que elegir algún criterio para poder diseñarlo, para decir, bueno, me quedo con esta opción. En ingeniería, según que estén diseñando, lo más típico es tomar criterios de económicos, de durabilidad, de que sea más fácil o más difícil hacerlo. Bueno, en matemática, ¿cuál va a ser el criterio que vamos a usar muchas veces a la hora de elegir y que las cuentas sean más fáciles? Como yo les decía recién, ustedes pueden elegir un vector director que sea el, no sé, por ejemplo, el 235 sobre 6, coma 235,6. Estoy eligiendo uno paralelo al anterior que era el 1 menos 1, ¿verdad? Y acá me quedaría el menos 235 sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? O pueden elegir el 1 menos 1. Los dos son vectores directores de la misma recta. Pero, ¿cuál elegirían ustedes para trabajar si después encima con esa recta tienen que hacer otra cosa? ¿El 1 menos 1 o el 235 sextos, 235 sextos menos 235 sextos? Sí, seguro que van a elegir este porque después va a ser más fácil trabajar. Bueno, eso que parece algo no muy importante es empezar a acostumbrar al cerebro a pensar de esa forma, no agarrar y tirar el primer número que surge, sino decir, bueno, esto lo puedo cambiar, lo puedo trabajar con un vector más sencillo. El que yo calculé es este, pero cuando lo termino de calcular digo, uy, la verdad que si a este vector le hago tal y tal cosa, voy a obtener un vector más sencillo de trabajar. El que eso sea automático, que eso sea cuando ustedes estén resolviendo algo, no solamente quedarse con el resultado, sino analizarlo, decir qué puedo hacer con esto, lo puedo mejorar, lo puedo hacer más sencillo, me conviene una cosa, me conviene con otra. Es algo que uno se va acostumbrando. Inicialmente se van a ir acostumbrando con las materias básicas, que además, por supuesto, que mucho del contenido que estamos viendo lo van a aplicar en otras materias, en otras cosas de la carrera. Pero, a ver, las materias básicas son las mismas para todas las carreras. Entonces, es obvio que algunos temas, algunos lo van a usar más que otros, porque según la carrera lo necesitan más o lo necesitan menos.
Eso es algo que es inevitable mientras sea la misma materia, la misma álgebra y geometría para todas las carreras, el mismo análisis matemático para todas las carreras, el mismo física 1 para todas las carreras. Entonces, mientras las materias básicas sean las mismas para todas las carreras, va a ocurrir que algún tema sea más útil o no por tema